Bienvenidos a la sesión de virtualedu.es de deberes de mates, V, cuarto de ESO, segunda sesión de logaritmos. Operaciones con logaritmos. La primera hemos hablado de la definición y cálculo de casos concretos y ahora vamos a ver operaciones con logaritmos. Logaritmos y tendremos logaritmo de una suma, logaritmo de una suma, logaritmo de una resta, logaritmo de un producto, logaritmo de un cociente y logaritmo de una potencia. Logaritmo de una suma. De entrada creeremos que el logaritmo en base b de m más n igual a interrogante. O sea, no sabemos. No hay ninguna fórmula específica que nos diga logaritmo en base 3 de 5 más 2 igual a, pues no sabemos, logaritmo en base 3 de 7, que exponente hay que elevar 3 para que dé 7. Logaritmo de una resta, logaritmo en base b de m menos n igual a interrogante. No sabemos el logaritmo en base 3 de 5 menos 2 igual a cuánto da. En este caso, si nos fijamos 5 menos 2 da 3 y logaritmo en base 3 de 3, por definición era 1. Pues si cambio los números, aquí pongo un 7, 7 menos 2, 5, logaritmo de 3 no se sabe cuánto vale. O sea, logaritmo de una suma y logaritmo de una resta no sabemos cuánto sale. Logaritmo de un producto. Logaritmo de un producto, tenemos que logaritmo en base b de m por n igual a, aquí sí que tenemos fórmula, es logaritmo en base b de m más logaritmo en base b de n. Logaritmo de un producto igual a suma de logaritmos. Logaritmo de un producto igual a suma de logaritmo de uno más logaritmo del otro. Vamos a escribirlo. Logaritmo de un producto igual a suma de logaritmos. Vamos a hacer con logaritmo en base 10. Logaritmo, no pongo, es decimal en base 10 de m por n será el logaritmo de m más logaritmo de n. Caso concreto. Logaritmo de 3 por 10. Logaritmo de 3 por 10 es un producto de dos números, será el logaritmo de 3 más logaritmo de 10. Logaritmo de 50. Aquí no tengo ningún producto, pero lo puedes componer en factores. Logaritmo de, en vez de 50 pongo 5 por 10. Entonces, en este caso será logaritmo de 5 más logaritmo de 10. No hemos ganado gran cosa. Bueno, sí, logaritmo de 10 sé que vale 1. Por tanto, esto valdría 1 más logaritmo de 5. Lo pongo delante, logaritmo de 10, esto es igual a 1. Logaritmo de 10 igual a 1. 1 más el logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 50. Pero 50 hemos puesto 5 por 10 y 50 también podríamos dividirlo entre 2 y es logaritmo de 25 por 2. Significa que será el logaritmo de 25 más el logaritmo de 2. Vamos a hacer otro caso concreto, logaritmo de 100. Logaritmo de 100 yo ya sé que vale 2, pero vamos a ver, logaritmo de 100 vamos a descomponerlo en logaritmo de 25 por 4. Logaritmo 25 por 4 da 100, ¿de acuerdo? Sí, 25 por 4 da 100. Ahora tengo un producto. Logaritmo de un producto igual a suma de logaritmos. Esto es igual a logaritmo de 25 logaritmo de 25 más el logaritmo de 4. ¿Tenemos valores concretos de esto? No. Vamos a hacerlo entonces con otro caso, Vamos a hacerlo con un caso que nos dé exacto
Vamos a hacer el logaritmo en base 2 de 32. Logaritmo en base 2 de 32 es que exponente hay que elevar 2 para que nos dé 32. Y sabemos que es 2, 4, 8, 16, 32. 2 a la quinta da 32. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 32 será 5. Vamos a descomponer el 32 en 2 a la 3 por 2 a la 2. Logaritmo de 2 al... vamos a hacerlo 8 por 4. 32 igual a 8 por 4. Sí, correcto. Vale. Podríamos poner de menos 2. Logaritmo de un producto igual a suma de logaritmos. Logaritmo de 8 más logaritmo de 4. Aquí me he dejado el logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de 8 es a qué hay que elevar 2 para que me dé 8, 3. A qué hay que elevar 2 para que me dé 4, 2. 3 más 2 igual a 5, que efectivamente es lo mismo que aquí. Si el logaritmo de 2 de 32 equivale al logaritmo 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 4. En general, siempre el logaritmo de un producto igual a suma de logaritmos. Seguimos haciendo casos concretos. Logaritmo de un producto. Logaritmo de 5x cuadrado será igual a logaritmo de 5 más logaritmo de x cuadrado. El 5 y el x cuadrado está multiplicando, podríamos poner un paréntesis. El logaritmo de esto será igual al logaritmo de 5, que es 1, más el logaritmo de x cuadrado. Logaritmo de 3x y cuadrado. Pues logaritmo de un producto será el logaritmo de 3 más logaritmo de x más el logaritmo de y al cuadrado. O sea, puede haber más de un término y entonces es la suma de los logaritmos. Logaritmo de 10 por 30 por 6. 10 por 30 son 360, pues lo que dé, ¿no? Pues puedo calcular el logaritmo del producto o hacer logaritmo de 10 más logaritmo de 30 más logaritmo de 6. Logaritmo de un producto. Siguiente, logaritmo de un cociente. Logaritmo de un cociente, que es una división, logaritmo de m partido por n, esto es un cociente, una división, será el logaritmo de m menos logaritmo de n. Logaritmo de un cociente igual a resta de logaritmos. Logaritmo de un cociente igual a resta de logaritmos. Cuando era multiplicación sumábamos, cuando es división restamos. Vamos a hacer logaritmo de 10 medios. Es una división, un cociente será el logaritmo de 10 menos el logaritmo de 2. Logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Logaritmo de un cociente tenemos logaritmo de 1000 partido por 10. Esto podemos deducirlo. 1000 entre 10 igual a 100. Logaritmo de 100 igual a 2, como he dicho nada más empezar la sesión. Esto como cociente será el logaritmo de 1000 menos el logaritmo de 10. Logaritmo de 1000, 3 ceros, 3. Logaritmo de 10, 1 0, 1. 3 menos 1 da 2, efectivamente es lo mismo que tenemos aquí. O sea, el logaritmo de un cociente es logaritmo de un cociente igual a resta de logaritmos. Cojo el logaritmo de 1 de arriba menos el logaritmo de abajo. Logaritmo de 3 quintos. Ponemos un paréntesis para que se vea. Igual a logaritmo de 3 menos el logaritmo de 5. Siempre que haya un cociente, es este. Ojo que el logaritmo de un cociente, errores que podemos cometer. Logaritmo de 3 quintos es distinto que el logaritmo de 3 entre el logaritmo de 5.
Esto es un cociente de logaritmos y esto es logaritmo de un cociente. Se parece, pero es distinto. Logaritmo de un cociente. Logaritmo de una división o una fracción. Y aquí es un cociente distinto del cociente de logaritmos. Y podemos a veces equivocarnos y confundir o pensar que es lo mismo. No, logaritmo de un cociente es distinto del cociente de logaritmos. Logaritmo de 3 entre logaritmo de 5, no sé cuánto es. No es logaritmo de 3, esto no es logaritmo de 3 menos logaritmo de 5. Esto es logaritmo de 3 entre logaritmo de 5, que es distinto dividir que restar dos números. Valores típicos. De logaritmos ya hemos hecho que el logaritmo de 100 es igual a 2, logaritmo de 10 igual a 1, logaritmo de 2 aproximadamente, porque no es exacto, es 0,3. Logaritmo de 3 es 0,47. 10 elevado a 0,4 da 3, más o menos, 0,47. Esto quiere decir que 10 elevado a 0,47 da aproximadamente 3, y aproximadamente porque este es con decimales y este también. Entonces, el problema es, nos dice, calcula con estos valores, calcula logaritmos de 6, 9 y 8. Calcula valores de logaritmos. Calcula valores de logaritmos. Tenemos como datos, aparte de los logaritmos de 10, el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3. Logaritmo de 2, 0,3 o 0,30. Logaritmo de 3 igual a 0,47. Calcula valores de logaritmos. ¿Cuál? Dice el logaritmo de 6. ¿Cuánto vale el logaritmo de 6? 6 lo podemos escribir como 3 por 2. Lo descompongo en 3 por 2, pero pues se puede, y luego pues son los dos valores que tengo. Logaritmo de un producto, suma de logaritmos. Logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Logaritmo de 3, 0,47. Logaritmo de 2, 0,3. Igual a 0,77. Entonces estos son valores aproximados porque estos valores tienen más decimales. Pero más o menos el logaritmo de 6 es 0,77. Ahora podríamos coger la calculadora y elevar 10. Lo elevo a 0,77 y me tiene que dar 6. Aquí tengo una calculadora. 10 xy elevado a, hemos dicho, 0,77 igual a 5,88, ¿vale? No nos da 6, 5,88 casi, vamos a poner 5,9. ¿Y por qué nos da error? Nos da error porque el 0,77 este no es preciso, el logaritmo de 2 no es 0,3. Bueno, aproximadamente vemos que funciona. Nos dice, calcula valores de logaritmos 6, 9 y 8. Logaritmo de 6, logaritmo de 9, logaritmo de 8. Logaritmo de 9. Logaritmo de 9 lo podemos descomponer como logaritmo de 3 por 3. 3 por 3, 9. Logaritmo de un producto, suma de logaritmos. Logaritmo de 3 más logaritmo de 3. Y el logaritmo de 3 hemos dicho que vale 0,47. Pues 0,47 más 0,47. 7 y 7. 14, llevamos 1, 4, 4, 8, 1, 9, 0,94. Vamos a comprobar que 10 a la 0,94 da 9. 10 elevado a 0,94 igual a 8,7. Antes nos daba un error, ahora nos sigue dando otro error. Logaritmo de 8. Logaritmo de 8. Entonces, logaritmo de 8 lo puedo descomponer como logaritmo de 2 por 2 por 2. Lo descompongo en producto. ¿Por qué? Porque sé calcular el logaritmo de un producto. Entonces, logaritmo de 2 por 2 por 2 es logaritmo de 2 más logaritmo de 2 más logaritmo de 2. Aquí, aunque sean iguales, el producto es logaritmo de este más este más este. Si fuera 2 por 3 por 5, logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 5. Logaritmo de 2 es 0,3 más 0,3 más 0,3. Y esto es igual a 9. 0,9, o sea, 10 lo elevo a 0,9, un poco menos que este, y me da 8. Logaritmo de 20.
Logaritmo de 20 tengo los logaritmos de 2 y de 3. Y el de 10 hemos visto antes. Entonces, logaritmo de 20 es logaritmo de 2 por 10. Es igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de 10. El logaritmo de 2 es 0,3 y el logaritmo de 10 es 1. Por lo tanto, da 1,3. Vamos a ver si 10 elevado a 1,3, 10xy 1,3 igual a 19,9. Vale, 20. Correcto. Entonces, normalmente si podemos descomponer un número en los logaritmos que conocemos, podemos calcular aproximadamente su valor. Logaritmo de 0,5. Bueno, 0,5 podemos ponerlo como logaritmo de 5 entre 10. Estamos ahora en un cociente. 0,5 igual a 5 entre 10. Logaritmo de un cociente es resta de logaritmos. Logaritmo de 5 de arriba menos logaritmo de 10. Ahora aquí en este caso no tengo logaritmo de 5, pero logaritmo de 5 sé que es el logaritmo de 1/2. 5 equivale, no, perdón, logaritmo de 5 menos logaritmo de 10. Aquí logaritmo de 5 no sé cuánto vale. Logaritmo de 0,5 también lo puedo convertir en logaritmo de 1/2. Entonces vamos a tachar esto y hacemos que el logaritmo de 0,5 igual a, en fracción, es igual al logaritmo de 1/2. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1/2? Ahora nos queda un cociente, pero en lugar de 5 décimos, que también es 0,5, en el fondo 1/2 y 5 décimos es la misma fracción simplificada. Multiplico esto por 5 y me da esta. Pero aquí me queda el logaritmo de 1, logaritmo de arriba, menos logaritmo de abajo. El logaritmo de 1, lo hemos dicho antes, que por definición el logaritmo de 1 es 0, menos el logaritmo de 2, que es 0,3. 0,3. Y me queda 0 menos 0,3 menos 0,3. Vamos a ver si yo elevo 10 a menos 0,3 y me da 0,5. 10 elevado a 0,3 menos igual a 0,5. Vale, este sale incluso más preciso. Efectivamente, el logaritmo de 0,5, si nos fijamos que el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Todos estos que son mayores que 1 salen positivos. Logaritmo de algo menor que 1 es negativo. Aquí hemos dicho que el logaritmo de 5 no sabemos cuánto vale, pero podríamos decir que el logaritmo de 5 es logaritmo de 10 entre 2. 10 entre 2 es 5. Entonces, ¿qué me queda? Logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 10, 1. Logaritmo de 2, 0,3. Y esto, 1 menos 0,3 me queda 0,7. Ahora tengo aquí 0,7 menos el logaritmo de 10, que es 1, 0,7, le quito 1 y me daría 0,7 menos 1 menos 0,3. O sea que hemos hallado lo mismo de dos maneras. O sea, esta manera y esta es equivalente de calcular el logaritmo de 5 o de 0,5 con estos valores. Seguimos, logaritmo de 6. Teníamos 2 y 3. Hemos hecho antes logaritmo de 2 por logaritmo de 3. Logaritmo de 2 por 3, perdón, pero también lo podemos poner como logaritmo de 6 entre 10. No, 6 entre 10 no. 60 entre 10. Y esto sería el logaritmo de 60 menos logaritmo de 10. Bueno, aquí está haciendo logaritmos de cocientes, convirtiendo uno en otro. ¿Por qué? Porque pudiera ser que tuviéramos algún caso concreto estos valores que nos interesan. La cuestión es que podemos reconvertir los logaritmos de una manera u otra. Que el logaritmo de 6 equivale a este de aquí o cualquier otra expresión. Logaritmo, por ejemplo, de 0,4. Pues logaritmo 0,4 equivale a 4 partido por 10. O sea que es logaritmo de 4 menos logaritmo de 10. Y así igualmente cualquier expresión la podemos. Logaritmo de 4 es logaritmo de 2 por 2. Y logaritmo de 2 por 2 es logaritmo de 2 más logaritmo de 2. Logaritmo de 2 más logaritmo de 2 es 0,3 más 0,3, igual a 0,6. Esto vale 0,6. Menos el logaritmo de 10, que era 0,1. De 10, que es 1. 0,6 menos 1 me queda 0,6 menos 1 me queda 0,4 negativo.
0,6 menos 1 me queda menos 0,4. O sea que elevo 10 a menos 0,4 y me da 0,4. Vamos a ver, 10 xy, 4 menos igual a 0,30, 0,4. Sí, mira, esto es una casualidad, ¿no? El 10 a la menos 0,4 da 0,4. Elevo 10 a menos 0,5 y no me da 0,5, ¿no? Antes, ¿cuánto nos era? Menos 0,3 daba 0,5. O sea, en cambio, por casualidad, el 10 a la menos 0,4 da 0,4. Por lo tanto, hemos dicho que un logaritmo de un número x que sea mayor que 0 y menor que 1, o sea, el número que está entre 0 y 1, 0, algo, es negativo. Si hemos puesto aquí 0, algo, aquí nos da negativo. Hemos hecho el logaritmo de una suma, logaritmo de una suma no se podía, logaritmo de una resta no se podía, bueno, no hay fórmula general. Logaritmo de una suma, resta, producto, logaritmo de un cociente, vamos a ponerlo aquí, logaritmo en base b de m entre n igual a logaritmo en base b de m menos logaritmo en base b de n. Aquí el producto lo convertimos en suma logaritmos y el cociente lo convertimos en resta de logaritmos. Y recordar que un logaritmo de un cociente es distinto, que no vale, a un cociente de logaritmos. Logaritmo de m partido por logaritmo de n es distinto de logaritmo de m entre n. Logaritmo de m entre n es logaritmo de un cociente, equivale a resta de logaritmos. Nos queda logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia es logaritmo en base b de m elevado a n y con este logaritmo de una potencia que es igual a exponente, el n, por el logaritmo de la base. N logaritmo en base b de m. Fórmula general, nos cuesta más entenderlo, vamos a hacerlo con ejemplos. Logaritmo de una potencia. Logaritmo de potencia dice logaritmo de 5 al cuadrado, esto es una potencia, igual a 2 por logaritmo de 5. Exponente de la potencia. Ojo que el logaritmo hemos dicho que era un exponente, pero el logaritmo de una potencia igual a exponente por el logaritmo de la base. Logaritmo de una potencia, exponente por logaritmo de la base. Vamos a escribirlo, logaritmo de una potencia igual a exponente por logaritmo de la base. La base está de aquí. Vamos a ver, logaritmo de 3 al cuadrado igual a 2 logaritmo de 3. Recordamos de antes que el logaritmo de 3 era 0,6, no 0,3. 2 por 0,3 igual a 0,6. Logaritmo de 3 al cuadrado, esto es lo mismo que el logaritmo de 9. O sea, el logaritmo de 9 nos está diciendo que es 0,6. Vamos a comprobarlo. 10 exponente, base, xy elevado a 0,6, el logaritmo igual a 3,9. Nos sale algo mal aquí. A ver, el logaritmo de 3, perdón, el logaritmo de 3 no era 0,30, era el logaritmo de 2, sino es 0,47. Entonces, ¿ves? Nos ha servido para comprobar que aquí 2 por 0,47. Logaritmo de 3 es 0,47. 47 por 2 igual a 0,94. Pero vamos a elevar 10 xy, 94 el exponente y nos tiene que dar 8,7, error por el 0,47 nos da 9. O sea, logaritmo de 3 al cuadrado. Y bueno, fijaros aquí, logaritmo de 3 al cuadrado, logaritmo de 9, igual a, yo lo puedo expresar esto como logaritmo de 3 al cuadrado, que es una potencia, o como logaritmo de 3 por 3, que es lo mismo, la potencia desarrollada. Según esto, logaritmo de una potencia es 2 por logaritmo de 3, fórmula esta de aquí. Exponente por logaritmo de la base. Me queda 2 por 0,47.
Logaritmo de un producto, 3 por 3 también da 9. ¿Esto a qué es igual? Logaritmo de un producto es logaritmo de 3 más logaritmo de 3. Logaritmo de 3, 0,47 más 0,47. Y 0,47 más 0,47 es lo mismo que 2 por 0,47. O sea que podemos descomponer un número en potencia o en producto, es lo mismo, es equivalente. Tenemos, por ejemplo, vamos a hacer más casos, logaritmo de x a la 5. Esto será igual a exponente 5 por logaritmo de x. Logaritmo de 2 a la x, pues será x exponente por logaritmo de la base. Se baja el exponente y se multiplica por logaritmo de la base. Logaritmo de 3x cuadrado al cubo. Logaritmo de una potencia, exponente 3 por logaritmo de la base. Y la base es todo esto, 3x cuadrado. Siempre es exponente por logaritmo de la base. Logaritmo vamos a poner ahora, de 6 a la 6. Logaritmo de 6 a la 6 es 6 por logaritmo de 6. 6 veces el logaritmo de 6. El logaritmo de una potencia, y entonces con eso hemos revisado todas las posibilidades de operaciones con logaritmos. Vamos a poner aquí un caso, logaritmo de 5x cuadrado entre 3 y todo elevado a la cuarta. Aquí tengo un cociente, aquí tengo un producto y aquí tengo una potencia. Vamos a aplicar las operaciones con logaritmos a toda esta fórmula. Primero, logaritmo de una potencia, exponente por logaritmo de la base. 4 por logaritmo de la base. Y la base es 5x cuadrado partido por 3. Siguiente, logaritmo de un cociente. Entonces nos queda el 4 que multiplica, ponemos corchete a todo. Logaritmo de cocientes, logaritmo de resta de logaritmos. Logaritmo de arriba, logaritmo de 5x cuadrado menos logaritmo de 3. Recordamos, logaritmo de un cociente es logaritmo de arriba menos logaritmo de abajo. Podemos seguir si me queda el logaritmo de 5x cuadrado. Incluso, pero aquí, si nos fijamos, el cuadrado afecta a la x, pero no al 5. O sea, no está todo elevado al cuadrado. Por tanto, este 2 no puede pasar aquí delante. Pero sí que puedo descomponer este, vamos a hacerlo aquí aparte, logaritmo de 5x cuadrado. Repito que esto no es 2 logaritmo de 5x, porque este 2 afecta solo al cuadrado. Si fuera logaritmo de 5x al cuadrado, sí que esto es igual a 2 logaritmo de 5x, pero como el cuadrado solo está en la x, no se puede pasar delante. Entonces, logaritmo de 5x cuadrado no es 2 logaritmo de 5x, pero sí logaritmo de 5x cuadrado, vamos a ponerlo aquí, logaritmo de 5x cuadrado equivale, esto es un producto de 5 por x cuadrado, será el logaritmo de 5 más el logaritmo de x cuadrado. Hemos descompuesto logaritmo de una potencia, suma de logaritmos. Y ahora, logaritmo de x cuadrado sí que lo podemos convertir, es logaritmo de una potencia y todo está elevado a la 2, esto es igual a 2 logaritmo de x. Por lo tanto, toda esta expresión, aplicando las expresiones con los logaritmos, nos queda 4, corchete, corchete. Logaritmo de 5x cuadrado. Logaritmo de 5x cuadrado es esto de aquí, esto es esto, y esto nos dice que es logaritmo de 5 más 2 logaritmo de x menos logaritmo de 3. Esta expresión equivale a esta de aquí. Lo hemos reconvertido una expresión en otra que nos puede facilitar luego resolver operaciones. El logaritmo de 5 a la menos 2, el exponente puede ser negativo, entonces equivaldría a menos 2, lo pongo entre paréntesis, por logaritmo de 5. La potencia puede ser exponente negativo, se multiplica exponente por el logaritmo de la base.
Por ejemplo, logaritmo de x a la menos 2 será menos 2 por el logaritmo de x. Y con esto acabamos la segunda parte de operaciones con logaritmos. Hemos calculado logaritmo de una potencia, logaritmo de un cociente, resta de logaritmos y logaritmo de un producto, que es suma de logaritmos.